Pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo ustedes nos vean en la revista Land Building, de la revista digital, la que ya sabe esta gran comunidad de expertos inmobiliarios aquí en Los Cabos. Y para mí es un placer ahora presentarles un experto, ahora sí yo le digo un vikingo, el vikingo azteca, Alfredo Georgiana de la Concha, un gran experto del sector inmobiliario. Alfredo Georgiana es, hay que decirlo, es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Además es maestro en ciencias de la Universidad de Minnesota, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Y también hay que decirlo, Alfredo, a pesar de que conoce muy bien Los Cabos y ha estado haciendo diversos cursos en el mundo, pues se cuenta con grados del Accredited Senior Appraiser por parte de la American Society of Appraisers de los Estados Unidos, el MRICS del Reino Unido y el MEI de los Estados Unidos de Norteamérica. También Alfredo, el ingeniero Alfredo Georgian, es director de evaluación y de estudios de mercado de JLL México y cuenta con una experiencia de más de 20 años en la realización de evaluación de proyectos de inversión inmobiliario y avalúos inmobiliarios de negocios en marcha en el país. Jones Lang LaSalle es una de las principales evaluadoras en todo el mundo. Y en la rama académica, aparte de ser un hombre de mucha sensibilidad en tema de evaluación, Alfredo Georgian ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana, la T. León, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y de la Universidad de Anáhuac, ahí en los planteles norte y sur. Actualmente también forma parte del cuerpo docente del Urban Land Institute, el Instituto ULI, el más importante instituto inmobiliario en el país. Aquí en México forma parte de él, y ahí ha impartido la asignatura de evaluación y mayor y mejor uso, y también el diplomado de inversión inmobiliaria. Así es que, Alfredo, la verdad, un gran tiburón aquí en tierras saladas acá en el ramo inmobiliario. Muchas gracias por tu tiempo, Alfredo, y por esta participación en la revista Land Building. Gracias y bienvenido. Gracias, Michelle. Ante todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y a ti y a toda tu audiencia, y un gran gusto estar contigo y con el auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad. Al contrario, Alfredo. Y bueno, cuando hablamos del sector inmobiliario, antes que nada quisiéramos que nos pudieras dar un panorama pues, general de cómo están percibiendo los mercados inmobiliarios actualmente. Aquí en Los Cabos tenemos un tema, una percepción, pero puede ser diferente en el entorno, ¿no? Y en este entorno tan especial que con la pandemia pues, nos ha tocado vivir, los sectores que principalmente en JLL manejan, que son el hotelero, el de oficinas, el comercial, el de retail, el industrial, y ¿qué perspectivas ven a futuro inmediato y a mediano plazo, Alfredo? Sí, gracias nuevamente, Michelle. Mira, te planteo un breve resumen a continuación. Ante todo, creo que es importante que señalemos que estamos realmente atravesando por una de las crisis más severas de que se tenga memoria en México, con una probable caída del PIB de más del 10% para este 2020, lo cual no es cosa menor, ¿no? Y eso ciertamente ha impactado al sector inmobiliario. Me voy a ir de lo que consideramos la mayor afectación a la menor afectación. Y bueno, nosotros hemos percibido incuestionablemente al sector hotelero como el más afectado. Aunque hay indicios de mejoría, pues el de hospitalidad sigue siendo en general, en verdad, un sector fuertemente afectado, manifestando ocupaciones realmente bajas. Digamos que de enero a julio hemos visto ocupaciones entre el 25 y máximo el 35%, y aunque las tarifas en general se han tratado de mantener razonablemente similares, sobre todo en el sector de playa, pues realmente la afectación mayor que tenemos es en la parte de las ocupaciones. Por un lado, pues tenemos los límites de ocupación que han impuesto las autoridades en las restricciones que hemos visto en los semáforos, el 30%, el naranja, el 30%, amarillo, el 50%, etcétera. Y por el otro lado tenemos una restricción también muy severa por el tema de los viajes, las restricciones que han hecho los países extranjeros para el viaje a diferentes países, entre ellos nuestro país, ¿no? La realidad es que seguramente se podrían estar superando las ocupaciones mencionadas,
pero bueno, pues el porcentaje de restricción está siendo sin duda una limitante, y por la otra, incuestionablemente, la falta de confianza del público consumidor, ¿no? Aunque por el lado de las operaciones hoteleras que se podrían estar dando, también estamos percibiendo una restricción importante por la ausencia de créditos que existen hoy en día, de manera que eso también nos está afectando severamente el que haya fluidez y liquidez en el mercado, porque hay grupos que desean capitalizarse, hay otros grupos que tienen la necesidad de realizar operaciones, y bueno, los adquirientes también ven esas limitaciones, ¿no? Un tema destacable también en esta pandemia, por lo que respecta, por ejemplo, al turismo de negocios, es que pues la pandemia nos ha enseñado que muchas de las cosas que hacíamos antes igual no las tenemos que hacer. Eso puede ser positivo o negativo, depende desde el punto de vista que se analice, pero el hecho de que estemos trabajando desde casa y que podamos hacer muchas negociaciones desde nuestros propios espacios está tendiendo a modificar también mucho el turismo de negocios, ¿no? Entonces, esas en términos generales lo que podríamos mencionar de lo que es la parte del sector hotelero. Por la parte del sector de retail o comercial, que también lo vemos muy afectado, pues hemos percibido que sigue habiendo muchas concesiones y se aprecia pues del orden de un 65% de ocupación en general. Ciertamente esto también esta pandemia ha potenciado el comercio online, se incrementó sustancialmente, aunque evidentemente a partir de julio para acá, en la medida que los centros comerciales han venido abriendo, el comercio online ha disminuido un poco, pero sigue siendo muy fuerte. En la medida que los centros comerciales han ido abriendo con reglas especiales para los visitantes y aforos debidamente medidos, en esa medida también se ha venido beneficiando un poco este sector que estaba también sumamente golpeado. Obviamente también sigue siendo una limitante importante las condiciones de aforos y permisos de operación que se tendrán que ir mejorando en la medida que esto mejore, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con que esta pandemia no venga una segunda fase que podría, lejos de beneficiar a todos los sectores, perjudicarlos, y en eso tenemos que tener todos mucha cautela, mucha civilidad, mucho compromiso y mucha madurez para poder entender esto, ¿no? También en el sector comercial también es importante señalar que hay una fuerte afectación en las llamadas, las flagship stores o tiendas de marca. Las tiendas de a pie que va uno viendo en las calles han sufrido mucho, y es un concepto que en general es un sector al que en general se ha visto muy afectado también, el comercio de lujo, ¿no? En locales de a pie, de calle, con poco flujo derivado justamente de que no mucha gente, no hemos salido mucho, pues están viendo precios de oferta y de renta pues muy favorables para los posibles arrendatarios, ¿no? ¿Cuándo se va a mejorar todo esto? Ciertamente todos estamos dependiendo de la famosa vacuna, y sobre todo es una vacuna comprobada, porque no es nada más tener una... Sí, exacto. Tenemos que tener una vacuna comprobada, ¿no? El sector de oficinas igual ha sido afectado, se han advertido incrementos importantes, hemos advertido incrementos importantes en la disponibilidad de espacios, y hoy en día pues ya se advierten tendencias hacia la cancelación de arrendamientos, especialmente para aquellos casos en que se viene la renovación de la renta, sobre todo para empresas pequeñas y de regular tamaño, especialmente las nacionales. Otro nicho que también está siendo afectado, un poquito de mayor nivel en cuanto a las rentas, está realmente realizando evaluaciones
costo-beneficio para ver si, considerando sus inversiones en instalaciones y lo que representa dejar el contrato de arrendamiento, porque pues, son evaluaciones no fáciles, porque por un lado dejas tu oficina, cancelas una inversión importante que tenías, pero luego ¿qué viene, no? Entonces, estas son decisiones realmente muy difíciles. Las empresas grandes, las firmas internacionales, lo que están haciendo es reajustando, buscando contraerse en espacios y renegociando montos y plazos. Y por la parte de los arrendadores, de los propietarios, lo que hemos visto es que hay un cambio importante. Si el 95% de esos arrendamientos eran en dólares hasta hace poco, pues hoy en día estamos viendo un cambio importante y se están, como decimos, pesificando la gran mayoría de los arrendamientos a efecto de poder mantenerlos, ¿no? Y hemos advertido inclusive baja en los niveles de renta del 10 al 15%, y quizás hasta un 20% en algunos casos, ¿no? Y lo que antes no se daba en México, en Estados Unidos y en Europa es muy frecuente, pero en México no se daba el apoyo de parte de los propietarios a lo que son los tenant improvements, las mejoras que hacen los inquilinos. Están aportando, están apoyando de alguna manera, ya sea con créditos o con algún otro tipo de incentivo para que los inquilinos pues puedan mantenerse, y es una negociación que están tratando de ser, como dicen, un ganar-ganar entre arrendador y arrendatario, ¿no? Porque es difícil, ¿no, Alfredo? Es difícil en estos tiempos, difícil. digo, en la historia de lo que hemos vivido de pandemia, desde inicios de año hasta la fecha de ahorita, mucha gente hablaba de la V y pareciera, por lo que decías ahorita de las reflexiones, pareciera ser que va a ser una W. ¿Tú cómo ves los sectores? Ahorita que hablas de los sectores y de las posibilidades, ¿qué tiempo estimado ves que estas condiciones que prevalecían, vamos a decirlo así, en diciembre del 2019, pues estén presentes ahorita aquí en Los Cabos y en el país, ¿no? Es una buena pregunta y es una pregunta que nos hacemos todos y está muy, muy difícil. Ahora sí que la bola de cristal no la tenemos, ¿no? Lo que decíamos, realmente esto se va a mejorar en la medida que nosotros podamos tener, pues sí, la famosa vacuna que nos dé la certidumbre, la seguridad. Hemos visto, por ejemplo, que el sector de playa ya empieza a tener una afluencia importante de visitantes, y eso es bueno, pero al mismo tiempo como que prende focos, ¿no? Y dice, oye, hay que tener cuidado para que no caigamos justamente en una nueva situación de pandemia, ¿no? Claro, por supuesto. Y cuando hablamos ahorita que hablas de la pandemia, Alfredo, y tú que estás especialista, y es un hombre de mucha experiencia en el ramo inmobiliario, y que entendemos que a raíz del COVID-19, pues se han venido de alguna manera haciendo estudios, análisis para medir el impacto de la pandemia, que ha tenido en algo tan importante aquí en Los Cabos como son los valores de los activos, de las propiedades que están, no nada más en Los Cabos, en todo el país. ¿Cómo se podría explicar en términos generales en qué ha consistido este estudio que normalmente ustedes como JLL han hecho y han podido revisar? ¿Cómo se han comportado los valores de las propiedades? Mira, sí, la verdad es que somos una empresa ciertamente inmobiliaria, y pues por supuesto que lo que está sucediendo no solo nos interesa, sino que vivimos de ello, ¿no? Entonces, tenemos que estar lo más al día posible, y en la dirección de evaluación que tengo el honor de presidir, lo que hemos estado haciendo es que hemos estado monitoreando los valores de las propiedades en diferentes etapas. Primero que nada, teníamos valores a diciembre de 2019 bastante definidos, con flujos estabilizados, como decimos nosotros, para oficinas, para centros comerciales, para hoteles, para industrias, etcétera, ¿no? Eso marcaba un determinado valor. Después vino la pandemia, y ¿qué fue lo que empezó a afectarse? Evidentemente se empezó a afectar la ocupación, evidentemente se empezó a afectar los niveles de precios de renta, los riesgos que se pueden tener viendo hacia futuro, y todos esos elementos generan un crisol, llamémosle así, de variables con las cuales nosotros hemos venido jugando, llamémosle así, desde el punto de vista profesional,
estableciendo diferentes escenarios para ver qué impacto en el valor se tiene con respecto a los valores que se tenía en el 2019. Entonces, eso ha generado una serie de escenarios que hemos hecho a través de tecnologías con el Excel, con un software que se llama el Argus, que nos ha permitido tener diferentes escenarios, diferentes valores, y eso nos ha generado el que tengamos diferentes impactos a diferentes fechas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos percibido? Que el sector hotelero, como decía yo, ha sido el más afectado. Pues ¿cómo no lo va a hacer si el sector hotelero y el comercial estuvieron cerrados por meses? Entonces, ¿cómo no va a afectar eso? Entonces, hemos percibido impactos severos, que pueden ir desde un 20 hasta un 50%. Ahora, aquí también hay que distinguir mucho lo que es un valor, considerando lo que le llamamos la resiliencia de los inmuebles, la capacidad que tienen los inmuebles para recuperarse, porque si tú haces un flujo a 7 o 10 años, de los cuales 3 o 4 meses o 5 meses son los que están severamente afectados, no te impacta tanto en el valor, porque tienes la capacidad de que el inmueble recupere su posición original a la hora que puede recuperar sus niveles de ocupación, sus niveles de precios, que es lo que esperamos una vez que esta pandemia vaya cediendo, ¿no? En cambio, cuando tienes la necesidad de vender una propiedad ahorita, aquellos que estén descapitalizados, aquellos que tengan lo que llamamos la venta por compulsión, en este caso en sí te ves severamente afectado porque tu propiedad la tienes prácticamente que rematar a valor de liquidación. Y eso es lo que se vive en los dos extremos, ¿no? Y eso es lo que hemos estado manejando, Michelle. Y qué importante lo que dice Alfredo, sobre todo quienes no han oído hablar mucho de JLL, que es Jones Lang LaSalle. Es una comunidad de líderes a nivel mundial de servicios, bienes raíces, sobre todo con un enfoque muy empresarial, Alfredo, mucho empatía, mucho entendimiento del sector empresarial, y que hay miles de trabajadores en el mundo, y en el caso tuyo, tú eres el responsable en México del tema de la unidad de evaluación. Ahora, en términos de números, ¿hay números sobre esto que nos mencionas, el sistema, la plataforma que manejas? ¿Hay números reales en términos numéricos? Mira, son estimados que hemos hecho, y hay que tomarlos con toda cautela, porque ciertamente son variables, pero en los hoteles las variaciones de los valores pueden andar entre el 20% en una condición normal y en un 40%, 50% cuando estamos hablando de una venta en liquidación. Ahora, también depende de en dónde estés ubicado, el tipo de hotel, las condiciones en que estés vendiendo estas propiedades, ¿no? El sector comercial anda más, los análisis que hemos hecho andan entre el 15 y el 30% aproximadamente. El sector de oficinas más o menos anda en el 12% y hasta el 21% que puede ser la afectación máxima. Y el sector industrial, que realmente es el que se ha beneficiado más, ese ni siquiera se ha perjudicado. El sector industrial, lejos de perjudicarse, se ha beneficiado y se ve con unas perspectivas muy interesantes. Hoy en día todo el mundo quiere hacer negocios en el sector industrial. ¿Por qué? Pues porque tenemos el TEME que se renovó, que fue un fuerte impulso, porque tenemos muchos portafolios de propietarios que tienen propiedades en la frontera, dolarizadas, porque tenemos el e-commerce, que es algo muy importante. Las empresas están ahora buscando los grandes retailers, que le llamamos, ahora le llaman e-tailers, porque están buscando espacios donde meter mercancía, porque se van a meter de lleno a competirle a las nuevas empresas distribuidoras a domicilio. Y eso ha beneficiado de manera muy importante al sector industrial. El Bajío, por ejemplo, es un sector, es un área en donde no deja de haber interés de parte de empresas extranjeras a invertir, y eso es verídico. Recordemos que México, por un lado, es
si no el número uno de los número uno o número dos socios de Estados Unidos. Tenemos tratados de libre comercio con más de 40 países y eso se dice fácil, pero es una cosa muy importante y debemos ver con optimismo. Y no solo eso, lo que pensamos es que el sector industrial puede arrastrar una ola importante de beneficios para todos los demás sectores, porque el sector industrial va a requerir gente que venga y se hospede en hoteles para estar trabajando, va a estar generando movimiento para el sector comercial por lo que hablábamos del e-commerce, va a estar generando la necesidad de espacios de oficinas. Entonces, es un sector que está realmente muy bien y que vemos con mucho optimismo, ¿no? Y ahorita que hablabas de León, Alfredo, ahorita que hablabas de León, ¿cómo nos ven? ¿Cómo ven a Los Cabos desde allá, desde el centro del país? Tú estás en la Ciudad de México. ¿Cómo ven a Los Cabos? ¿Qué se habla de Los Cabos? ¿Qué escuchas de Los Cabos en temas de evaluación? ¿Qué se habla? Pues nos sentimos todos los mexicanos realmente muy orgullosos de Los Cabos porque es auténticamente un hub turístico extraordinario. Ciertamente el mercado norteamericano es el que prevalece ahí, pero también cada vez hay más turismo de todos lados, y algo que nos da mucho gusto es que pues desde hace tiempo ya Los Cabos es un destino para mexicanos muy socorrido y que nos gusta mucho ir y de gran impulso, ¿no? Yo creo que las ocupaciones, insisto, yo creo que cuando se pase del semáforo, no sé, del naranja al amarillo, va a ir subiendo. O sea, yo creo que la única limitante fuerte para todos los destinos de playa, especialmente para Los Cabos, Cancún, etcétera, son las restricciones gubernamentales, ¿no? Lo vemos como un sector, un gran sector, ¿no? Incuestionablemente. Por supuesto, Alfredo, y nos gana el tiempo, Alfredo, y mira quién lo dice, un hombre experto que ha hecho evaluaciones de unidades y de desarrollos inmobiliarios muy importantes aquí en Los Cabos. Alfredo Georgiana, desde hace muchos años conoce Los Cabos y lo cual te agradecemos, sobre todo que tienes la empatía y la sensibilidad de la zona. Ahora, frente a estas condiciones de vida y sobre todo lo que está pasando, Alfredo, pues obviamente son tan especiales que nos está tocando vivir. ¿Qué recomendaciones darías para, pues en lo general, quienes de una u otra manera se desempeñan como profesionales en el sector inmobiliario, sobre todo para la revista, en este caso, la recomendación para la revista Lana? Pues mira, la número uno yo creo que es que sigamos con mucha, yo diría que quizá las palabras más adecuadas fueran disciplina, paciencia, disciplina en gastos, disciplina en trabajo. Como dicen, hay que seguirle dando duro, paciencia porque esto, pues estamos todavía metidos en esta situación problemada. Tenemos que ser estar muy conscientes y mucha responsabilidad, diría yo, de no excedernos ante nada porque creamos que esto ya se acabó. Ayer nada menos leía yo un artículo que decía algo así como que la gente se cansa y la pandemia arremete, ¿no? Algo así era el título, ¿no? Efectivamente, sí, muchos de nosotros de repente nos cansamos, decimos, oye, pues ya es tiempo de que podamos regresar a lo que era diciembre del 2019, pero yo creo que tenemos que tener paciencia, mucha disciplina, mucho trabajo, mucha entereza y muchas ganas de vivir. Oh, por supuesto, Alfredo. Y aquí en Los Cabos te esperamos cuando haya una oportunidad para vivir, realmente para disfrutar lo que son Los Cabos. La verdad, Alfredo, yo te agradezco mucho en lo personal, un gran amigo y sobre todo conocedor de la zona de Los Cabos, Alfredo Georgiana, un hombre de mucha experiencia, de muchos temas de evaluación, un hombre que conoce muy bien la zona y que por supuesto, si usted requiere a JLL, que les haga sus evaluaciones de los desarrollos a nivel nacional y desde allá pueden venir a evaluarlos. La página de internet de ustedes, Alfredo, según recuerdo, era jll.com.mx. Ahí los pueden buscar ustedes si quisieran contactarte para un tema de alguna evaluación inmobiliaria o algo similar. ¿Es a través de esta página? Esa y jllevaluations.com.mx. Perfecto.
Pues Alfredo, muchas gracias, como siempre, por tu gran disposición. Un gran hombre en el tema de evaluación en el país. El agradecido soy yo, de repente hasta me ruborizo con todo lo que dices, pero muchas gracias, muy agradecido de veras, muy amable. Al contrario, Alfredo, muchas gracias, muy buen día, síguete cuidando allá en la Ciudad de México. Y bueno, regresamos después con esta sección en concreto, con otra entrevista para usted, para el ramo inmobiliario, y estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram, estamos también en Spotify, por supuesto en www.landandbuilding.com.mx. Síganos en la siguiente sección, en concreto, en este caso con Alfredo Georgiana. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, muy amable, hasta luego.